Hola, mi nombre es Amiel López y este día te voy a acompañar a que generes las competencias suficientes en aplicaciones de probabilidad axiomática. Para ello vamos a ver el siguiente problema. En un cuarto de hospital hay pacientes, donde predominan dos grupos, uno de gente con anorexia y otro con bulimia. Se sabe que 53.3% tienen anorexia, 18.3% no tiene anorexia ni bulimia y 38.9% no tiene bulimia. Y a partir de ello nos dice que al seleccionar un paciente al azar de dicho cuarto, determinamos la probabilidad de que tenga lo que está ahí indicado. Las preguntas ahorita son lo menos importante. ¿Qué vamos a hacer? Con la información, los datos que tenemos, vamos a crear un diagrama con la probabilidad específica de cada zona. Ahorita las preguntas no son importantes. Vamos a tomar los datos que tenemos y, como te decía, con esto vamos a crear un diagrama que tenga las probabilidades específicas de cada zona. Eso sí es lo importante. Entonces vamos a tomar nuestro primer dato. Nos dicen que 53.3% tienen anorexia. En general habla de anorexia, que sería el conjunto A. Y entonces, el conjunto A es equivalente a 0.533. Nuestro valor porcentual lo pasé a valor decimal. Esta probabilidad no nos sirve en este momento. ¿Por qué? Porque no es la probabilidad de un área o zona en específica de nuestro diagrama de Venn. Entonces, vamos a tomar el segundo dato, a ver si nos sirve de alguna forma. Dice que 18.3% no tiene anorexia ni bulimia. Entonces, en un diagrama que voy a describir, no debo seleccionar ningún paciente con anorexia ni bulimia. Por consecuencia, sería esto de aquí. Y esto sería el complemento de A unión B. Es gente que no tiene anorexia ni bulimia. Y si te fijas este diagrama, y por consecuencia su probabilidad, sí es específica. La probabilidad que nos están dando sí es específica del complemento de anorexia y bulimia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese valor sí lo podemos transcribir en nuestro diagrama porque es la probabilidad, repito, de un área en específico. Entonces, ya tenemos un dato. Eso es muy importante. Ahora, entre el primer diagrama de Venn o nuestro primer dato, la gente que tiene anorexia, con nuestro segundo, de gente que no tiene anorexia ni bulimia, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pasaría si estos dos conjuntos los unimos? Y acuérdate que unir es sumar las áreas, aunque no sean comunes. Unir es sumar, y entonces esto nos diría que A unión con el complemento de unión B es igual a la suma de sus probabilidades que están aquí indicadas. Y dirás, oye, pues ese punto 716, esa probabilidad no me sirve para nada porque es de varias zonas. Sí, pero si te fijas el diagrama que obtuvimos, aunque tiene varias zonas, le falta una sola, esta que estoy señalando. Entonces, de este diagrama y de su probabilidad, si obtenemos su complemento, por lo tanto tendríamos el diagrama que está apareciendo a continuación, este de aquí. De este diagrama y de esta probabilidad, si sacamos su complemento, es este que está aquí. Y esta probabilidad sí es de una zona en específico, entonces sí nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de este es su complemento. ¿Y cómo voy a obtener el valor a nivel numérico? ¿Cómo voy a obtener la probabilidad? Recuerda, la probabilidad máxima o la suma de las probabilidades de todas las zonas de un diagrama es equivalente a 1. Mi probabilidad total es equivalente a 1. A ese 1 le voy a quitar esta zona o esta probabilidad y me va a dar, obviamente, la probabilidad de esta zona de aquí. ¿Qué significa este punto 284? Es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esta tenga únicamente bulimia. Y como es de una zona en específico, lo podemos vaciar en nuestro diagrama.
Y listo, tenemos en este momento dos probabilidades específicas de nuestro diagrama. Continuemos. Voy a limpiar esta información y vamos a tomar, por consecuencia, nuestro siguiente dato, nuestro tercer dato. Nos decía que 38.9% no tiene bulimia, es decir, seleccionaré todo lo que esté afuera del conjunto bulimia. Y ahí está diagramado, que de esto sería el famoso B complemento y su probabilidad es 0.389 pasado a decimal. Entonces, fíjate bien, esta probabilidad tampoco es específica, pero ¿qué pasaría si a este tercer dato lo juntamos con otro o en específico le quitamos, si a este valor, a esta probabilidad le quitamos el segundo dato que teníamos, este del 18.3% de los que no tienen anorexia ni bulimia? ¿Qué pasa si a nuestro tercer dato le quitamos el segundo? Fíjate bien, si a estas zonas sombreadas le quitamos esto, ¿qué nos estaría dando en específico? Tú ya sabes hacer la diferencia, lo vimos en el video de probabilidad axiomática, nos daría esto de aquí. Si a este diagrama yo le quito este, nos estaría dando este tercer diagrama. Es decir, la media luna de A, y con ello podría encontrar su probabilidad. ¿Cómo? Haciendo la diferencia de sus probabilidades. A su vez, entonces, a B complemento le quito el complemento de A unión B y a nivel numérico o de probabilidad a 0.389 le quito 0.183 y nos da 0.206. ¿Qué es este 0.206? Es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esa persona tenga únicamente anorexia. Y como es la probabilidad de una zona en específico, lo podemos vaciar en nuestro diagrama. Y ya tenemos 3 de los 4 datos. Vamos a nuestro siguiente. Vamos a calcular el dato faltante. ¿Qué podríamos hacer? Simple. De nuestro primer dato, de los que tienen en general anorexia, si este conjunto, que es el conjunto A, si a este conjunto le quitamos lo que acabamos de obtener, es decir, le quitamos la probabilidad de los que solamente tienen anorexia, si a este conjunto le quitamos esto de aquí, por consecuencia, nos estaría dando la intersección. Entonces, en propiedades, a A le quitamos la diferencia de A menos B, numéricamente tomamos sus probabilidades, el conjunto A, aquí está su probabilidad pasada a decimal, le quitamos A menos B, que sería esta probabilidad de aquí, y la diferencia entre ellos nos da 0.327. ¿Qué es el 0.327? Es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esta persona tenga anorexia y bulimia. O en su caso, en valor porcentual, 32.7% sería la probabilidad de que al seleccionar una persona tenga anorexia y bulimia. En este momento ya está nuestro diagrama de Venn completo con las probabilidades en específicos. Ahora sí podemos solucionar cualquier pregunta. Y entonces vamos a la primera pregunta. Nos preguntaba que cuál era la probabilidad de que al seleccionar una persona únicamente tenga anorexia. Entonces, fíjate, dice únicamente anorexia. Vamos a hacer el diagrama para estar claros de lo que nos piden. Únicamente anorexia es la media luna de A, que en notación de conjuntos sería A menos B, y esta probabilidad pues la tenemos aquí en nuestro diagrama. Por eso es importante este diagrama, mira. Automáticamente ya tenemos la primera solución sin hacer mucho. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Nos preguntaba que cuál era la probabilidad de que tenga bulimia. Fíjate, simplemente dice bulimia, entonces habla de todo el conjunto B. No es una zona en específico, son dos, pero ¿qué crees? Que tienes la probabilidad de esta zona, que está aquí, y tienes la probabilidad de esta zona. Es decir, de los que tienen bulimia y anorexia, más los que tienen únicamente bulimia. Entonces, el conjunto B es la suma de esas dos probabilidades que ya te describí, y por lo tanto el conjunto B es
.611 su probabilidad, que significa que la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar tenga bulimia es .611 o 61.1%. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Me pregunta que cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar tenga exclusivamente bulimia. Dice exclusivamente bulimia. Entonces es solamente la media luna de B. Esta notación es muy simple. Es B menos A y su valor numérico no tiene problema. ¿Por qué? Porque ya lo tienes aquí determinado. .284. Entonces, la probabilidad de al seleccionar una persona al azar de este cuarto y que tenga exclusivamente bulimia es .284 o 28.4%. Vamos a las siguientes preguntas. Nos pregunta que cuál es la probabilidad de que tenga anorexia y bulimia. Anorexia y bulimia. La I es intersección, I intersección. Entonces en nuestro diagrama de Venn, ahí está diagramada la intersección. Y entonces es una notación muy simple. A intersección B es igual a .327, que este valor obviamente salió de nuestro diagrama. Entonces la probabilidad de que al seleccionar una persona tenga anorexia y bulimia es .327 o 32.7%. Aquí antes de seguir a la siguiente pregunta es importante aclarar, no es lo mismo lo que nos están preguntando de anorexia y bulimia, que aquí está su probabilidad, a que nos dijeran anorexia o bulimia. Si nos preguntaran por anorexia o bulimia, sería la unión. Anorexia o bulimia sería la unión, es decir, sería sumar la gente que solamente tiene anorexia con la gente que solamente tiene bulimia, con la gente que tiene anorexia y bulimia. Sumar estas tres zonas. Repito, si la pregunta fuera ¿cuál es la probabilidad de que tenga anorexia o bulimia? Sería la suma de esta y esta zona. ¿Sí estamos de acuerdo? De estas tres. Entonces, ten mucho cuidado con las preguntas. ¿Va? Ok, excelente. Sigamos. Inciso E. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que solamente tenga una enfermedad. Entonces, es solamente una enfermedad. Y es lo que está ahí diagramado. ¿Por qué la media luna de A y la media luna de B? Ok. La media luna de A son pacientes que tienen solamente anorexia, entonces por lo tanto tienen solamente una enfermedad. Los de la media luna de B solamente tienen bulimia, entonces es decir, una enfermedad. No seleccioné esta, ¿por qué? Pues porque son dos enfermedades, ni seleccioné estos. ¿Por qué? Porque me dijeron que son pacientes, pero yo no sé si la gente que está aquí, en esta área que estoy describiendo, yo no sé si esos pacientes tienen una enfermedad o dos o tres o cuatro. ¿Sí me explico? No lo sabemos, por eso no seleccionó esa área. En esta zona puede haber gente que son pacientes, pero que a lo mejor ya sanaron y que a lo mejor están esperando su alta. A lo mejor entonces quiere decir ya no están enfermos. O puede haber otro paciente que tenga una enfermedad, pero puede haber otro paciente que a lo mejor tenga dos enfermedades, obviamente distintas a las de anorexia y bulimia. Puede haber otro paciente que a lo mejor tenga tres enfermedades, ¿sí me explico? Entonces por eso es que no puedo seleccionar esta zona, porque de esta zona que estoy indicando no tengo ningún dato. No sé si tengan cero enfermedades, si tengan una, si tengan dos, o la combinación de todas las opciones. Si estamos de acuerdo, entonces por eso esta área no la seleccioné, pero de esta sí estoy claro que es solamente una enfermedad y de esta. Y entonces, ¿cuál sería la propiedad de esto? De la media luna de A es A menos B, de la media luna de B es B menos A. Y la unión es la suma de esas dos zonas. Es simplemente tomar esos valores numéricos. Esta media luna de A vale .206. Esta media luna de B vale .284. Y unir es sumar. Y entonces, ¿qué significa? Que la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar tenga solamente una enfermedad esa probabilidad es de 490 o 49%. ¿Sí me explico? Ok.
Vamos a las siguientes preguntas. Me dice que determine la probabilidad de que por lo menos tenga una enfermedad. Fíjate bien, ¿qué significa por lo menos una enfermedad? Que puede ser una, que pueden ser dos, que pueden ser más. Por lo menos o mínimo una enfermedad, por lo menos o mínimo una enfermedad significa que puede ser una, dos, tres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estoy diagramando esto. ¿Por qué? A ver, vamos con la parte de una enfermedad, lo acabábamos de decir. Esta media luna de A es solamente una enfermedad, esta media luna de B es solamente una enfermedad y estas son dos. Oyes, ¿por qué no diagramo lo de fuera? Recuerda lo que te dije. A lo mejor aquí, dentro de los pacientes que están, hay uno o puede haber varios pacientes que sí estuvieron enfermos, pero que ya nada más están esperando en este momento a que el doctor pase y les dé el alta médica. Están en el cuarto de hospital esos pacientes, pero ya sanaron. Estuvieron enfermos, pero ya sanaron y entonces ya no tienen ninguna enfermedad. Por eso no lo puedo contemplar en este diagrama. ¿Sí? Y simplemente no lo sabemos. No puedo asumir en las matemáticas, como tú sabes es una ciencia exacta, no puedes asumir. La información no te dijo nada en específico de esta zona que te estoy indicando, por eso debo considerar que existe la posibilidad de esa situación, dado que no la conozco en específico, y por lo tanto, como no me consta que aquí no haya pacientes diferentes a los que te indiqué, debo considerar esto. Esto sí sé que es un paciente con una enfermedad o pacientes con una enfermedad. Esto es gente con una sola enfermedad, estos con dos, y que sería lo que estaría contestando nuestra pregunta. Y este diagrama sería precisamente la unión, que sería lo que te había dicho hace un momento. Esto que está sombreado es la gente que tiene anorexia o bulimia, la suma de estas tres zonas. Y sería sumar precisamente estas tres probabilidades que te estoy indicando. Entonces, esto sería la suma de estas tres probabilidades que están aquí indicadas y equivaldría a punto 817. ¿Qué significa eso? La probabilidad de que al seleccionar un paciente tenga por lo menos una enfermedad es punto 817 o, en su caso, 81.7%, que es una probabilidad muy alta. Bueno, vamos a la siguiente y última pregunta. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que a lo mucho o máximo tenga una enfermedad? A lo mucho o máximo tenga una enfermedad. ¿Eso qué significa? Que si a lo mucho o máximo va a tener una enfermedad, que no tenga ninguna o incluso que tenga una. Y entonces es lo que está aquí diagramado. Ok, dirás, oye, pero hace un momento me dijiste que los de fuera podrían, algunos no tener una enfermedad. Sí, pero esta zona de afuera también, aparte que imagínate que hay un paciente que ya está esperando su alta, ya sano, ya nada más está esperando salir, pero ya no está enfermo, podría haber otro paciente que tenga una enfermedad. Dirás, cumple, pero aquí podría haber otro paciente que tenga dos enfermedades y otro más que tenga tres enfermedades y otra que de plano tenga todas las enfermedades del mundo, etcétera, etcétera. Entonces no puedo sombrear esta zona. ¿Por qué? Porque no sé en específico la característica de todos y cada uno de los pacientes de ahí. Por eso no puedo simplemente asumir que no tiene ya ninguna enfermedad y una. Puede haber muchas opciones con estos pacientes. Entonces, pero los que sí sé es que estos tienen solamente una enfermedad, estos solamente una enfermedad, y en este caso, de cero, pudiera haber algunos en esta, pero no todos tienen cero enfermedades o no todos están sanos. ¿Sí me explico? Por eso no tomo esta zona. Porque sí, como alguno podría estar sano o tener cero enfermedades, hay otros pacientes aquí en esta zona que pueden tener muchas enfermedades. Y por eso entonces solamente esta zona sombreada contestaría esta pregunta, a lo mucho o máximo una enfermedad, que de este diagrama sería lo que habíamos dicho en un inciso anterior, sería la media luna de A menos B, la media luna de B menos A y la unión entre ellos, que sería sumar esta y esta probabilidad.
y que nos daría 0.490. Entonces la probabilidad de que al seleccionar un paciente al azar a lo mucho tenga una enfermedad o máximo tenga una enfermedad es 0.490 o 49%. Y bueno, de esta forma hemos terminado el tema de aplicaciones de probabilidad axiomática. Ojalá que te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Dale like si te gustó. Gracias.